vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Dime, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde he de buscarte? Indícame el camino. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? Hermanos y hermanas, una semana más de encuentro, una semana más de programa, en la cual nos reunimos alrededor de la palabra de Dios en este espacio del Santuario de Jesús Nazareno a través de Polar Comunicaciones. El primer saludo que queremos dar es a todas las madres que se encuentran celebrando de manera especial su día. Sin duda, en este periodo distinto en que está viviendo el planeta, debe ser bastante particular este Día de la Madre, pero de igual manera queremos enviar un afectuoso saludo como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno a cada una de ustedes.
del Papa Francisco sobre la oración y la fe. El Papa Francisco presidió este miércoles 6 de mayo la audiencia general que, al igual que en las últimas semanas desde el inicio de la alarma sanitaria por la pandemia de coronavirus, se celebró en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. El Santo Padre inició en esta audiencia general un nuevo ciclo de catequesis sobre la oración. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis sobre el tema de la oración. La oración es el aliento de la fe, es su expresión más adecuada, como un grito que sale del corazón de los que creen y se confían a Dios. Pensemos en la historia de Bartimeo, un personaje del Evangelio, y os lo confieso, para mí, el más simpático de todos. Era ciego y se sentaba a mendigar al borde del camino en las afueras de la ciudad de Jericó. No es un personaje anónimo, tiene un rostro, un nombre, Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. Un día escuchaba que Jesús pasaría por allí. Efectivamente, Jericó era una cruce de caminos de personas, continuamente atravesada por peregrinos y mercaderes. Entonces Bartimeo se pone a la espera, hará todo lo posible para encontrar a Jesús. Mucha gente hacía lo mismo. Recordemos a Zaqueo, que se subió a un árbol. Muchos querían ver a Jesús, él también. Este hombre entra, pues, en los evangelios como una voz que grita a pleno pulmón. No ve, no sabe si Jesús está cerca o lejos, pero lo siente, lo percibe por la multitud, que en un momento dado aumenta y se avecina. Pero está completamente solo y a nadie le importa. ¿Y qué hace Bartimeo? Grita y sigue gritando. Utiliza la única arma que tiene, su voz. Empieza a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y sigue así gritando. Sus gritos repetidos molestan, no resultan educados, y muchos le reprenden, le dicen que se calle. Pero sé educado, no hagas eso. Pero Bartimeo no se calla. Al contrario, grita todavía más fuerte: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Esa testarudez tan hermosa de los que buscan una gracia y llaman a la puerta del corazón de Dios. Él grita, llama. Esa frase, Hijo de David, es muy importante porque significa el Mesías. Confiesa al Mesías. Es una profesión de fe que sale de la boca de ese hombre despreciado por todos. Y Jesús escucha su grito. La oración de Bartimeo toca su corazón, el corazón de Dios, y las puertas de la salvación se abren para él. Jesús lo manda a llamar. Él se levanta de un brinco y lo que antes le decían que se callara, ahora lo conducen al Maestro. Jesús le habla, le pide que exprese su deseo. Esto es importante, y entonces el grito se convierte en una petición, que vea. Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Reconoce a ese hombre pobre, inerme y despreciado todo el poder de su fe, que atrae la misericordia y el poder de Dios. La fe es tener las dos manos levantadas, una voz que clama para implorar el don de la salvación. El catecismo afirma que la humildad es la base de la oración. La oración nace de la tierra, del humus, del que deriva humildad. Viene de nuestro estado de precariedad, de nuestra constante sed de Dios. La fe, como hemos visto en Bartimeo, es un grito. La no fe es sofocar ese grito. Esa actitud que tenía la gente para que se callara no era gente de fe. En cambio, él sí. Sofocar ese grito es una especie de ley del silencio. La fe es una protesta contra una condición dolorosa de la cual no entendemos la razón. La no fe es limitarse a sufrir una situación a la cual no hemos adaptado. La fe es la esperanza de ser salvado,
La no fe es acostumbrarse al mal que nos oprime y seguir así. Empezamos esta serie de catequesis con el grito de Bartimeo, porque quizás en una figura como la suya ya está todo escrito. Bartimeo es un hombre perseverante. Alrededor de él había gente que explicaba que implorar era inútil, que era un vocear sin respuesta, que era ruido que molestaba y basta, que por favor dejase de gritar. Pero él no se quedó callado y al final consiguió lo que quería. Más fuerte que cualquier argumento en contra, en el corazón de un hombre hay una voz que invoca. Todos tenemos esa voz dentro, una voz que brota espontáneamente, sin que nadie la mande, una voz que se interroga sobre el sentido de nuestro camino aquí abajo, especialmente cuando nos encontramos en la oscuridad. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Hermosa oración. Pero estas palabras no están quizás esculpidas en la creación eterna. Todo invoca y suplica para que el misterio de la misericordia encuentre su cumplimiento definitivo. No rezan solo a los cristianos, comparten el grito de la oración con todos los hombres y las mujeres. Pero el horizonte todavía puede ampliarse. Pablo dice que toda la creación gime y sufre los dolores del parto. Los artistas se hacen a menudo intérpretes de ese grito silencioso de la creación que pulsa en toda criatura y emerge sobre todo en el corazón del hombre, porque el hombre es un mendigo de Dios. Hermosa definición del hombre, mendigo de Dios. Conoce a 10 mamás católicas que alcanzaron la santidad. Con motivo de la celebración del Día de la Madre, presentamos una lista de 10 madres que llegaron a la santidad, mujeres que son ejemplo para las madres católicas de hoy, que muestran que en la vida cotidiana del matrimonio y la familia se puede alcanzar la gloria del cielo. La primera es Santa Gianna Beretta Molla. Nació en 1922 y falleció en 1962. Esta santa italiana enfermó de cáncer y decidió continuar con el embarazo de su cuarto hijo, en vez de someterse a un aborto, como lo sugerían los médicos para salvar su vida. Gianna estudió medicina y se especializó en pediatría. Su trabajo con los enfermos se resumía en la siguiente frase: como el sacerdote toca a Jesús, así nosotros los médicos tocamos a Jesús en los cuerpos de nuestros pacientes. Ella se casó con Pietro Molla, con quien tuvo 4 hijos. Durante toda su vida consiguió equilibrar su trabajo con su misión de madre de familia. Gianna murió el 28 de abril de 1962, a los 39 años de edad. Una semana después de haber dado a luz, fue canonizada el 16 de mayo del año 2004 por el Papa San Juan Pablo II, quien la convirtió en la patrona de la defensa de la vida. La siguiente es Santa Mónica, que nació en el año 332 y murió en 387. La madre de San Agustín nació en Tagaste, África, en el año 332. Sus padres la casaron con un hombre llamado Patricio. Aunque era muy trabajador, su esposo era violento, mujeriego, jugador y despreciaba la religión. Durante 30 años, Santa Mónica sufrió los ataques de ira de su marido. Ella oraba y ofrecía sacrificios constantemente por la conversión de su esposo. En el año 371, Dios le concedió ese deseo y Patricio se bautizó. Quedó viuda un año después, cuando Agustín tenía 17 años. Durante 15 años rezó y ofreció sacrificios por la conversión de su hijo, quien llevaba una vida libertina. En el año 386, San Agustín le anunció su conversión al catolicismo y su deseo de permanecer célibe hasta la muerte. Murió santamente en el año 387 a los 55 años de edad. Muchas madres y esposas se encomiendan a Santa Mónica por la conversión de sus hijos y maridos. La siguiente es Santa Rita de Casia. Nació en el año 1381 y murió
en 1457. Aunque desde niña quiso ser religiosa, sus padres la casaron con Paolo Ferdinando. Su marido pertenecía a una familia de mercenarios, y a pesar de que era bebedor, mujeriego y violento, Santa Rita le fue fiel durante todo su matrimonio. La pareja tuvo dos gemelos del mismo temperamento que su padre. La santa encontró fortaleza en Jesús, a quien ofrecía su dolor. Tras 20 años de oración, Paolo se convirtió y empezó un camino de santidad junto a Rita. Sin embargo, fue asesinado por sus enemigos. Sus hijos juraron vengar la muerte de su padre. Ella pidió al Señor que les concediera la muerte antes de verlos cometer un pecado mortal. Antes de morir, los gemelos perdonaron a los asesinos de su padre. En el año 1417 ingresó como religiosa al convento de las monjas agustinas. Allí meditó y profundizó la pasión de Cristo. En el año 1443 recibió los estigmas. Tras una grave enfermedad, falleció en 1457. Su cuerpo está incorrupto hasta ahora. Se le conoce como la Santa de los Imposibles. La cuarta es Santa María de la Cabeza. Se desconoce su nacimiento y el año que falleció es 1175. María Toribia nació en España, cerca de Madrid. Fue la esposa de San Isidro Labrador. Realizaba sus labores con humildad, paciencia, devoción y austeridad. Además, siempre fue atenta y servicial con su marido y la pareja. Tuvo solo un hijo. Debido a que San Isidro y Santa María querían tener una vida totalmente entregada a Dios, decidieron separarse. Su esposo se quedó en Madrid. Ella partió hacia una ermita. Allí se entregó a profundas meditaciones y hacía obras de caridad. Cuando Santa María de la Cabeza murió, fue enterrada en la ermita que con tanto amor visitaba. Sus restos fueron trasladados a Madrid y se le atribuye milagros de curación a los males de la cabeza. La siguiente, número 5, Santa Ana, Madre de la Virgen María. Joaquín y Ana eran un rico y piadoso matrimonio que residía en Nazaret. Como no tenían hijos, él sufría humillaciones en el templo. Un día el santo no volvió a su casa, sino que fue a las montañas para entregar a Dios su dolor. Cuando Ana se enteró del motivo de la ausencia de su marido, pidió al Señor que le quitara la esterilidad y le prometió ofrecer a sus hijos para su servicio. Dios escuchó sus oraciones y le envió un ángel que le dijo: Ana, el Señor ha mirado tus lágrimas, concebirás y darás a luz, y el fruto de tu vientre será bendecido por todo el mundo. Este ángel hizo la misma promesa a Joaquín, que volvió donde su esposa. Ana dio a luz a una hija, a quien llamó Miriam o María, y que fue la madre de Jesucristo. 6. Beata Ángela de Foligno. Nació en el año 1249 y falleció en el año 1309. Ángela vivió apegada a las riquezas desde su juventud hasta su vida de casada. Además tuvo una vida libertina. En el año 1285 sufrió una crisis existencial debido a que vivía cerca de Asís. Se sintió tocada y retada por el templo de San Francisco. Un día estaba tan atormentada por el remordimiento que pidió al santo que la librase. Entonces fue a la iglesia de San Feliciano, donde hizo una confesión de vida. Allí hizo una promesa de castidad perpetua y empezó a llevar una vida de penitencia, regalando sus mejores vestidos y haciendo estrictos ayunos. Después de su conversión, perdió sucesivamente a su madre, su marido y a sus 8 hijos. Ella murió en 1309. La 7, Santa Isabel de Portugal, que nació en el año 1274 y falleció en el año 1336. A los 14 años se convirtió en esposa de Dionís, rey de Portugal. Desde que llegó al país se ganó la simpatía del pueblo por su carácter piadoso y devoto.
Aunque su marido era mujeriego y tenía hijos con varias mujeres, Santa Isabel los acogió en la corte y les dio un trato cristiano. Cuando el príncipe Alfonso advirtió que su derecho al trono estaba en peligro, decidió rebelarse y el rey respondió violentamente. Esta pelea entre padre e hijo causó mucho dolor a Santa Isabel, quien intervino muchas veces en las batallas de Dionís y Alfonso. Un día la reina se interpuso entre ambos ejércitos para evitar el derramamiento de sangre. Luego de la muerte del rey en 1325, ella se retiró a Combria. En 1336 estalló un nuevo conflicto entre Alfonso IV y el rey de Castilla, Alfonso XI, que era nieto de Isabel. La reina fue hasta el campamento de los ejércitos, donde fue recibida y cayó enferma. Antes de morir, su hijo le prometió que no invadiría Castilla. Sí. Octavo, Santa Clotilde, nacida en el año 474 y fallecida en el año 545. Gracias a ella, el fundador de la nación francesa se convirtió al catolicismo y Francia en un país católico. La reina convenció a su marido de convertirse al cristianismo si él ganaba la batalla de Tolbiac contra los alemanes. El rey Clodoveo logró la victoria y fue bautizado en la Navidad de 496 por el obispo San Remigio. Esa misma noche recibieron el sacramento la hermana del rey y 3000 de sus hombres. Desde ese momento Clotilde fue llamada, en Francia, hija primogénita de la Iglesia. Clotilde era amada por todos a causa de su gran generosidad con los pobres, su pureza y devoción. Sus súbditos solían decir que parecía más una monja que una reina. Después de la muerte de Clodoveo, hubo guerra porque sus dos hijos querían el trono. Durante 36 años, Clotilde rezó por la reconciliación de ambos. Un día, cuando los dos ejércitos estaban listos para el combate, estalló una fuerte trompeta que impidió la batalla. Gracias a la oración de la reina, los hermanos se reconciliaron. Santa Elena. Esta es la novena mujer, nacida en el año 270 y fallecida en el año 329. En medio de la pobreza conoció al general romano Constancio Cloro. Se enamoraron, se casaron y tuvieron un hijo, el emperador Constantino. Fue repudiada por su marido por ambición al poder. Santa Elena pasó 14 años de sufrimiento y se convirtió al cristianismo. En el año 306, Constantino fue proclamado emperador romano, aunque continuó siendo pagano. Sin embargo, se convirtió cuando vio una cruz, antes de la batalla de Saxa Rubra, con una leyenda que decía: «Con este signo vencerás». Tras la victoria, Constantino decretó la libre profesión de la religión católica y expandió el cristianismo por todo el imperio. El emperador autorizó a su madre para que utilice el dinero del gobierno para realizar buenas obras. La Iglesia atribuye a Santa Elena el descubrimiento de la cruz de Cristo. Murió santamente en el año 329. Y por último, Santa Celia Guerin, madre de Santa Teresa de Lisieux, nacida en el año 1831 y fallecida en el año 1877. Aunque durante su juventud también quiso ser monja, la abadesa le negó la entrada al convento. Por ello decidió abrir un negocio de encaje. La buena calidad de su trabajo hizo famoso a su taller. Siempre tuvo un buen trato para con sus trabajadores. En 1858 Celia se cruza en la calle con el joven relojero Luis Martín. En poco tiempo ambos se enamoraron y se casaron 3 meses después. Celia quiso tener muchos hijos y que todos fueran educados para el cielo. Eso fue exactamente lo que hizo porque sus 5 hijas, Paulina, Leonia, María, Celina y Teresa, fueron religiosas. La última es santa y doctora de la Iglesia. El amor que Celia sentía por Luis era profundo y elevado. Para ella, su mayor alegría era estar junto a su esposo y compartir con él
una vida santa. En 1865, el cáncer al seno provocaría mucho sufrimiento a Celia. Sin embargo, supo asumir su enfermedad y estaba dispuesta a aceptar la voluntad de Dios. Murió en 1877. Fue bautizada junto con su esposo el Papa Benedicto XIV en el año 2008 y canonizada este año en octubre de este año por el Papa Francisco. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. No se turbe tu corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Iré a prepararles un lugar. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Y después de irme a prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos, para que estemos en el mismo lugar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me han conocido, conocerán a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no vienen de mí, sino que el Padre que mora en mí hace su propia obra. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no crean, al menos por las obras que hago. En verdad les digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Esta es la palabra de Dios. Somos linaje elegido, nación consagrada, pueblo de Dios. Está avanzando ya el tiempo de Pascua y conviene que los cristianos tengamos una idea clara de nuestra identidad más profunda. A veces, de tanto caminar por los días de diario y los trabajos de cada cual, se nos olvida que hemos sido elegidos como portaestandartes de una bandera que no es solo para nosotros, sino para toda la humanidad. En Cristo Jesús resucitado, somos todos sacerdotes que celebramos la acción de gracias por la salvación que Dios ha regalado al mundo. Así es como construimos el reino de Dios, porque los sacrificios que ofrecemos no son como los de la antigua alianza, holocaustos de carneros y toros, sino la entrega de nuestras vidas al servicio del reino de Dios,
comprometidos en formar ya aquí la familia de Dios, donde reina la verdad, el amor y la justicia. Eso es lo que los cristianos somos por nuestro bautismo. El desafío está en llegar a ser en la vida real lo que ya somos en la presencia de Dios. Nuestra llamada consiste en llevar a la práctica de cada día ese amor con el que Dios nos amó en Jesús y que nos transformó en pueblo elegido y nación consagrada. Para llegar a nuestra meta, el Evangelio de hoy nos muestra el camino. El mismo Jesús que dice de sí mismo que es el camino, la verdad y la vida, a los apóstoles le costó comprender que mucho más importante que aprender unas verdades era seguir a Jesús. Les costó comprender que no se trataba de aprender teología, sino de encontrarse con Jesús y dejarle que fuese el guía que le llevase hasta el reino del Padre. No había más camino que seguir sus huellas. Hoy nos tenemos que decir lo mismo. Ser cristiano es seguir las huellas de Jesús, comportarnos como Él lo haría, amar a nuestros hermanos y hermanas hasta darlo todo, como Él y lo hizo. Hacer eso en la vida cotidiana no siempre es fácil. Hoy enfrentamos problemas y situaciones que no tienen nada que ver con las que enfrentaron Jesús o los apóstoles. Pero ese es precisamente nuestro desafío, encontrar soluciones creativas, en línea con el reino, a los problemas que nos encontremos, como hicieron los apóstoles en la primitiva iglesia, al ver que un grupo de la comunidad, las viudas de los griegos, no recibían la atención que debían. Inmediatamente solucionaron el problema creando un grupo que las atendiese, los diáconos. Así tenemos que ejercer nuestro seguimiento de Jesús, tratando de ofrecer soluciones a los problemas que nos encontramos, preguntándonos siempre, ¿qué haría Jesús en una situación como esta? Y dejándonos llevar por el Espíritu, hasta encontrar las formas y los modos concretos que nos lleven a expresar de la forma más eficaz posible el amor por los hermanos y hermanas, especialmente por los más necesitados. Unos 120 peruanos en situación de calle son acogidos por Arzobispado de Santiago. Unos 120 peruanos impedidos de volver a su país por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 fueron acogidos en dependencias de la Arquidiócesis de Santiago de Chile. El 5 de mayo, las familias que pernoctaban afuera del Consulado de Perú en Chile fueron trasladados hasta la Casa de Ejercidos Sagrada Familia en la comuna de La Cisterna. La situación que mantiene a estas personas en Chile es variada. En su mayoría han venido por alguna oportunidad laboral que no prosperó. Otros han perdido sus trabajos y como consecuencia sus alquileres y otros venían como turistas. Franco Belit, funcionario del Consulado de Perú, explicó que en coordinación con la Embajada y el apoyo de la Nunciatura y la Iglesia Católica, hemos logrado conseguir este espacio para albergar a quienes están en esta situación mientras hacemos las gestiones con el gobierno para poder conseguir un vuelo. Al igual que los peruanos, más de 900 bolivianos fueron acogidos el pasado 28 de abril en distintas parroquias y dependencias de la Arquidiócesis de Santiago. El Foro Académico Migratorio en Chile explicó en un documento que la situación económica y social de los migrantes se agrava en un grado mayor a causa de su vulnerabilidad. Muchos migrantes solo tienen empleos temporales, precarios e informales. Un gran número viven en condiciones de hacinamiento, no pueden dejar de trabajar y recibir un sueldo del que depende una familia, pero que además envían como remesas a sus respectivos países. Sumando la crisis sanitaria y social, los migrantes se han transformado en una población de sacrificio que no tienen las mismas posibilidades de defensa ante la crisis, aseguraron. De acuerdo a las cifras entregadas en marzo de 2020
por el Departamento de Extranjería y el Instituto Nacional de Estadísticas, con colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Registro Civil y la Policía de Investigaciones de Chile, la población migrante en Chile llega a 1.492.522 personas. De ese total, solo un 20% tiene acceso a trabajos calificados. Se estima que el 10,8% son pobres y solo un 20% tendría empleo calificado. En los momentos malos, el Papa invita a dejarse consolar por el Señor. El Papa Francisco reconoció durante la misa celebrada este viernes 8 de mayo en la Casa Santa Marta que en los momentos malos no es fácil dejarse consolar por el Señor y nos enfadamos con el Señor. Sin embargo, invitó a dejar que venga y nos hable con dulzura, con cercanía, con ternura, con verdad y con esperanza. Cercanía, verdad y esperanza son los tres trazos que, según el Santo Padre, caracterizan la consolación del Señor. Para explicarlo, el pontífice recurrió a la escena que tiene lugar justo después de la última cena, cuando Jesús está todavía a la mesa con sus discípulos y conversan. Jesús está triste y todos están tristes. Jesús había dicho que iba a ser traicionado por uno de ellos y todos perciben que algo malo iba a suceder. Entonces el Señor comienza a consolar a los suyos. Uno de los oficios del trabajo del Señor es consolar. El Señor consuela a sus discípulos y aquí vemos cómo es el modo de consolar de Jesús, con cercanía, sinceridad y esperanza. Cercanía. El Papa explicó que Jesús siempre está. Sabemos que Él está, muchas veces en silencio. La cercanía es el estilo de Dios también en la encarnación, hacerse cercano a nosotros. Subrayó que el Señor consuela en cercanía y no usa palabras vacías. De hecho, prefiere el silencio, la fuerza de la cercanía, de la presencia, y habla poco, pero es cercano. Verdad. Un segundo trazo del modo de consolar de Jesús es la verdad. Jesús es sincero, no dice cosas formales que son mentiras. No, estad tranquilo, todo pasará, no sucederá nada, las cosas pasan. No, dice la verdad. No, esconde la verdad, porque Él mismo dice, yo soy la verdad, y la verdad es, yo me voy, es decir, yo me moriré. Estamos ante la muerte, es la verdad. Y lo dice sencillamente y también con delicadeza, sin herir, pero estamos ante la muerte. No esconde la verdad. Esperanza. El tercer trazo, Jesús consuela con esperanza. Sí, es un momento duro, pero no se turbe vuestro corazón. Creed también en mí. Os digo una cosa. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Voy a prepararnos un puesto. Primero va a abrir las puertas de aquel puesto, por el cual nosotros pasaremos todos. Espero luego, volveré y os tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros. El Señor regresa cada vez que alguno de nosotros se encuentra en camino para marcharse de este mundo. Vendré y os tomaré. Esa es la esperanza. Vendrá, nos tomará de la mano y nos llevará. No dice, no, bueno, no pasa nada, no vas a sufrir. No, dice la verdad. Estoy cercano a vosotros. Esta es la verdad. Un momento malo, de peligro, de muerte. Pero que no se turbe vuestro corazón. Permaneced en la paz que está en la base de todo consuelo. Porque yo vendré, os tomaré de la mano y os llevaré donde estoy yo. El Papa Francisco concluyó pidiendo la gracia de aprender a dejarnos consolar por el Señor,
La consolación del Señor es sincera, no es anestesia, no, pero es cercana, verdadera, y nos abre la puerta de la esperanza. Papa Francisco advierte, el cristianismo no es solo una ética. El Papa Francisco advirtió que el cristianismo no es solo una ética, porque es importante recordar la pertenencia al pueblo de Dios, que no es elitista ni se basa solamente en moral y dogmas. Así lo indicó el Santo Padre en su homilía de la misa de la Casa Santa Marta de este jueves 7 de mayo. Al comentar la primera lectura de la liturgia del día de la carta a los hebreos, cuando Pablo fue invitado a hablar a la sinagoga de Antioquía para explicar esta nueva doctrina, es decir, para explicar a Jesús, para proclamar a Jesús, Pablo comienza a hablar de la historia de la salvación. Por ello, el Papa recordó que lo mismo hizo Esteban antes del martirio y Pablo otra vez. Lo mismo hace el autor de la carta a los hebreos cuando describe la historia de Abraham y de todos nuestros padres. Lo mismo hemos cantado hoy. Cantaré eternamente el amor del Señor. Haré conocer con mi boca su fidelidad. Hemos cantado la historia de David. Encontré a David mi siervo. Lo mismo hacen Mateo, Lucas, cuando comienzan a hablar a Jesús y de Jesús. Toman la genealogía de Jesús. Detrás de Jesús hay una historia de gracia, una historia de lecciones, una historia de promesas. El Señor ha elegido a Abraham y ha ido con su pueblo, afirmó el Papa, quien añadió que al inicio de la misa, en el canto del inicio hemos dicho: cuando avanzabas, Señor, delante a tu pueblo, y abrías el camino, y caminabas al lado de tu pueblo, cerca de tu pueblo. Hay una historia de Dios con su pueblo, y por eso, cuando a Pablo le han pedido explicar el por qué la fe en Jesucristo no comienza por Jesucristo, comienza por la historia del cristianismo. Es una doctrina, sí, pero no solo. Es la promesa de Dios, la alianza con Dios, el ser elegidos por Dios. En esta línea, el Santo Padre advirtió que el cristianismo no es solo una ética. Sí, de verdad, tiene principios morales. Pero no se es cristiano solamente con una visión de ética. Es más, el cristianismo no es una élite de personas elegidas para la verdad. Por ello, el pontífice advirtió el riesgo de pensar o decir el pertenecer a un movimiento eclesial, que es mejor que el otro, etc. Y remarcó que el cristianismo no es esto. El cristianismo es pertenecer a un pueblo elegido por Dios, gratuitamente. Si nosotros no tenemos esta conciencia de pertenecer a un pueblo, seremos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeñita, de afirmaciones de verdad, con una ética, con una moral, está bien, o con una élite. Si nos sentimos parte de un pueblo, los otros irán al infierno, o si se salvan, es por la misericordia de Dios, pero son los descartados y así. Sí, nosotros no tenemos una conciencia de pertenecer a un pueblo, nosotros no somos verdaderos cristianos. Por ello, Jesús explica desde el inicio, desde la historia. En cambio, muchas veces caemos en estas parcialidades, sean dogmáticas, morales o de élite. El sentido de la élite nos hace tanto mal que perdemos aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios, que Dios ha elegido en Abraham y ha prometido la gran promesa, Jesús, y lo ha hecho ir con esperanza, y ha hecho la alianza con él. En este sentido, el Santo Padre reconoció que le impactaba un pasaje del libro del Deuteronomio, en el que está escrito que cuando
una vez al año. Tú irás a presentar las ofrendas al Señor, y cuando tu hijo te preguntará, Papá, ¿por qué haces esto? No debes decir, porque Dios dio un mandamiento, sino más bien contar la historia como ha hecho Pablo aquí, y animó a transmitir la historia de nuestra salvación. De este modo, el pontífice destacó que el Señor en el mismo Deuteronomio aconseja: cuando tú llegarás a la tierra que tú no has conquistado, la conquisté yo, y comerás los frutos que tú no has sembrado, y vivirás en la casa que tú no has construido. Al momento de dar la ofrenda, recita el famoso credo del Deuteronomio. Canta la historia, la memoria del pueblo, la memoria de un pueblo, de ser pueblo. En esta historia han estado tantos santos, pecadores, tanta gente común, buenas, con las virtudes y pecados, todos, la famosa multitud que seguía a Jesús, dijo el Papa Francisco, quien resaltó nuevamente la importancia de pertenecer a un pueblo, tener la memoria de Dios. Por ello, el Santo Padre pidió recordar a quienes nos han precedido en este camino de salvación. Si alguno me preguntara, ¿cuál sería para usted la desviación más peligrosa de los cristianos? Yo diría sin dudar la falta de memoria del pertenecer a un pueblo. Cuando falta esto, vienen los dogmáticos, los moralismos. Falta el pueblo, un pueblo pecador, siempre, todos somos, pero que no se equivoca, que sabe ser pueblo elegido, que camina hacia una promesa, que ha hecho una alianza, que quizás no cumple, pero sabe pedir al Señor esta conciencia de pueblo que la Virgen ha cantado tan bonito en su Magnificat, que Zacarías ha cantado en su Benedictus, cantos que rezamos todos los días por la mañana y por la noche. Conciencia de pueblo. Nosotros somos santo pueblo fiel de Dios, que como dice el Concilio Vaticano I y luego el segundo, en su totalidad, en el olfato de la fe, es infalible en este modo de creer, concluyó el Papa. Algunas lecturas recomendadas del Papa son Hechos, capítulo 13, versículos del 13 al 25, Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Las mamás testimonian la belleza de la vida, la importancia de la madre en la vida de las personas y de la comunidad. Reflexión del Papa Francisco. Toda persona humana debe la vida a una madre, y casi siempre le debe a ella mucho de la propia existencia sucesiva, de la formación humana y espiritual. La madre, sin embargo, incluso siendo muy exaltada desde el punto de vista simbólico, muchas poesías, muchas cosas hermosas se dicen poéticamente de la madre, se le escucha poco y se le ayuda poco en la vida cotidiana, y es poco considerada en su papel central en la sociedad. Es más, a menudo se aprovecha de la disponibilidad de las madres a sacrificarse por los hijos para ahorrar en los gastos sociales. Sucede que incluso en la comunidad cristiana a la madre no siempre se le tiene justamente en cuenta, se le escucha poco. Sin embargo, en el centro de la vida de la Iglesia está la Madre de Jesús. Tal vez las madres dispuestas a muchos sacrificios por los propios hijos, y no pocas veces también por los de los demás, deberían ser más escuchadas. Habría que comprender más su lucha cotidiana para ser eficientes en el trabajo y atentas y afectuosas en la familia. Habría que comprender mejor a qué aspiran ellas para expresar los mejores y auténticos frutos de su emancipación. Una madre con los hijos tiene siempre problemas, siempre trabaja. Recuerdo que en casa éramos 5 hijos, y mientras uno hacía una travesura, el otro pensaba en hacer otra, y la pobre mamá iba de una parte a la otra, pero era feliz.
nos dio mucho. Las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del individualismo egoísta. Individuo quiere decir que no se puede dividir. Las madres, en cambio, se dividen a partir del momento en el que acogen a un hijo para darlo al mundo y criarlo. Son ellas, las madres, quienes más odian la guerra, que mata a sus hijos. Muchas veces he pensado en esas madres al recibir la carta: le comunico que su hijo ha caído en defensa de la patria. Pobres mujeres, ¿cómo sufre una madre? Son ellas quienes testimonian la belleza de la vida. El arzobispo Óscar Arnulfo Romero decía que las madres viven un martirio materno. En la homilía para el funeral de un sacerdote asesinado por los escuadrones de la muerte, él dijo, evocando al Concilio Vaticano II: todos debemos estar dispuestos a morir por nuestra fe, incluso si el Señor no nos concede este honor. Dar la vida no significa solo ser asesinados. Dar la vida, tener espíritu de martirio, es entregarla en el deber, en el silencio, en la oración, en el cumplimiento honesto del deber, en ese silencio de la vida cotidiana. Dar la vida poco a poco. Sí, como la entrega una madre que, sin temor, con la sencillez del martirio materno, concibe en su seno un hijo, lo da a luz, lo amamanta, lo cría y cuida con afecto. Es dar la vida, es martirio. Hasta aquí la citación. Sí, ser madre no significa solo traer un hijo al mundo, sino que es también una opción de vida. ¿Qué elige una madre? ¿Cuál es la opción de vida de una madre? La opción de vida de una madre es la opción de dar la vida. Y esto es grande, esto es hermoso. Una sociedad sin madres sería una sociedad inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la práctica religiosa. En las primeras oraciones, en los primeros gestos de devoción que aprende un niño, está inscrito el valor de la fe en la vida de un ser humano. Es un mensaje que las madres creyentes saben transmitir sin muchas explicaciones. Estas llegarán después, pero la semilla de la fe está en esos primeros valiosísimos momentos. Sin las madres, no solo no habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor sencillo y profundo. Y la Iglesia es madre. Con todo esto, es nuestra madre. Nosotros no somos huérfanos, tenemos una madre, la Virgen, la Madre Iglesia y nuestra madre. No somos huérfanos, somos hijos de la Iglesia, somos hijos de la Virgen, somos hijos de nuestras madres. Queridísimas mamás, gracias por lo que son en la familia y por lo que dan a la Iglesia y al mundo. Y a ti, amada Iglesia, gracias por ser madre, y a ti, María, Madre de Dios, gracias por hacernos ver a Jesús. Gracias a todas las mamás. Santoral Católico de la Semana. Les recordamos el elenco de santos y santas que se celebra en esta semana para que aproveche a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy, domingo 10, San Antonino, Santa Antonina y Santa Solange. El día 11, Santa Estela. El día 12, San Pancracio, San Nereo y San Aquiles. El día 13, Nuestra Señora de Fátima. El día 14, San Matías. El día 15, San Isidro y Santa Denise. El día 16, San Honorato. Y el próximo domingo 17, San Pascual. Y de esta manera, hermanos y hermanas, despedimos el encuentro semanal que tenemos a través de la radio, reiterando nuestro sincero y afectuoso saludo a todas las madres. Y también, por supuesto, el recuerdo cariñoso a aquellas madres que ya han partido de regreso al encuentro con el Padre Dios. Que tengan feliz semana.
No me robarán la esperanza, no me la romperán.